Bueno, muy buenos días. Un gusto estar aquí iniciando hoy esta transmisión de este espacio que veníamos esperando y organizando hace algunos meses de nuestra S-Community versión 2, un proceso que iniciamos hace cerca de un año y medio con el objetivo de tener un espacio que nos permita compartir buenas prácticas y construir en comunidad de la mano y para nuestros clientes, con el objetivo de acompañarlos en la construcción de sus rutas y retos de desarrollo sostenible. Es muy grato hoy estar iniciando este proceso. Mi nombre, y antes de iniciar me presento con todos ustedes, soy John Arias, gerente de Sostenibilidad y Relaciones Gubernamentales aquí en BASF. Hago parte del equipo de trabajo de CC Andes y iniciamos hoy una jornada que va a ser una jornada de varios meses con diferentes aprendizajes. Empezamos hoy con un tópico muy importante y muy relevante, que es cómo comunicar y medir la sostenibilidad. Primero, presentarles a nuestras panelistas. Hoy nos acompañan tres panelistas expertas en estos temas de medición, estandarización y comunicación de la sostenibilidad desde tres esquinas diferentes de Sudamérica. Está María Jesús López, gerente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad en Chile y Perú, que nos acompaña desde Chile el día de hoy. Ana María Alba, gerente de comunicaciones corporativas del CC Andes, que nos acompaña aquí desde Colombia. Y se une con nosotros también en esta primera sesión Amanda Baldocci, del equipo de consultoría. Ella es consultora de sostenibilidad corporativa para Sudamérica y nos acompaña y se une con nosotros desde Brasil. Y antes de iniciar con el contenido, nos gustaría en esta primera sesión darle la bienvenida a Alberto Zúñiga. Alberto Zúñiga es nuestro vicepresidente para el Country Cluster Andes aquí en BASF, quien nos va a contar un poco más de esta visión y del por qué el Les Community y la importancia de este espacio para nosotros. Alberto, es contigo. Vale, John, muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. De igual manera, yo me siento muy contento de estar aquí hoy con ustedes para esta es Community 2.0. Nuestro propósito como compañía es crear química para un futuro sostenible y eso lo queremos traducir, lo que hacemos hacer realidad con ustedes, nuestros aliados comerciales, ayudando en esa transformación sostenible como un elemento de diferenciación en el largo plazo. Y nuestra idea con esta es Community es ayudar en o acompañar en la creación o en la implementación de esas estrategias de sostenibilidad, generando conocimiento y ayudar a la generación de una cultura en los temas relacionados con sostenibilidad dentro de sus empresas, pero también un poco más allá de sus empresas y que esto ojalá se pueda extender hacia stakeholders y hacia otras comunidades y así aportar nuestro granito de arena para hacer de este mundo un mundo más sostenible. Eh, esta es Community, nació en BASF hace 2 años. Esta es la versión 2.0 y la verdad con esto queremos consolidar lo que nosotros como compañía entendemos como sostenibilidad y construir conjuntamente con ustedes ese camino de desarrollo sostenible para nuestros países. En el primer ciclo recorrimos algunas bases de la sostenibilidad como herramientas para la sostenibilidad, innovación sostenible, economía circular y valor compartido que ya hoy se encuentran disponibles para ustedes y para todos sus equipos en el canal de YouTube. Hoy estamos abriendo un nuevo ciclo de esta es Community y quiero agradecer y dar a todos ustedes la bienvenida de clientes y equipos que se suman a lo largo de todo este Country Cluster Andes, que es, digamos, es angostico, pero es bastante largo geográficamente, en diferentes sectores industriales. En este segundo ciclo abordaremos tópicos de relevancia que son muy importantes en temas de sostenibilidad. Vamos a hablar de ESG reporting, vamos a hablar también de huella de carbono, de biodiversidad, muy importante en este año, entendiendo que aquí en Colombia, en Sudamérica, la verdad es un evento global
que va a estar aquí en Colombia, se va a realizar aquí en Colombia, pero que es muy importante a nivel regional también, que es la COP16 de biodiversidad. Vamos a hablar de diversidad e inclusión y vamos a hablar también de finanzas verdes. Yo creo que hoy en día tenemos que tomar ventaja de los incentivos financieros que existen para desarrollar proyectos de sostenibilidad. Nuevamente, bienvenidos. Esperamos que este sea un espacio provechoso para ustedes y para sus equipos y para sus organizaciones y que podamos conjuntamente seguir construyendo una estrategia de sostenibilidad que nos garantice que efectivamente logramos que nuestros países logren un desarrollo sostenible. De nuevo, bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos, por darnos la oportunidad de compartir estas mejores prácticas y de nuevo contigo, John. Alberto, muchas gracias. Entonces vamos aquí a contarles ahora que viene en esta primera sesión, ya vamos a entrar un poco más en detalle. Entonces, primero Alberto les contaba algo importante, y ustedes lo encuentran en el slide que están viendo ahí, en esta proyección, y es a la izquierda está el listado de sesiones y en ese código QR que ustedes están viendo están los tópicos que trabajamos en la primera versión del S-Community hace, como mencionábamos, casi 2 años, donde encuentran tópicos de base importantes en esa construcción de desarrollo sostenible. Pueden escanear el código QR y los materiales para ustedes y sus equipos están disponibles en YouTube. Entonces es un primer mensaje. Segundo, y muy importante contarles cómo va a ser esta ruta que iniciamos hoy con nuestra primera charla, que es cómo medir y comunicar la sostenibilidad. El 20 de agosto ya tenemos programado un segundo espacio que es hablando de cambio climático y la importancia de acelerar la transición hacia la carbono neutralidad de nuestras organizaciones. En septiembre tenemos un nuevo espacio importante, como mencionaba Alberto, relacionado con biodiversidad, COP16, y cómo eso es un tema importante para la agenda de nuestros territorios y de nuestras organizaciones nuevamente. En octubre nos veremos con un tema que es muy relevante en la estrategia social de las organizaciones y es la visión de diversidad e inclusión. Y en noviembre estaremos cerrando con todas las personas que nos acompañaron durante esta jornada. Recordar que estas son sesiones mensuales, una jornada por cada mes con una duración de 1 hora y 15 minutos, que al final las personas que participen al menos 3 de las 4 sesiones recibirán un certificado de asistencia. Entonces, algunos mensajes generales para que ustedes tengan presente esta ruta que iniciamos hoy, cómo termina el cierre de año, y también unos mensajes importantes en cuanto a acuerdos relevantes para esta y las demás sesiones. Entonces, lo primero, encuesta de asistencia y satisfacción, muy importante que por favor ustedes completen esta encuesta de asistencia que va a estar publicada en el link de YouTube donde están conectados al final de cada sesión y también la vamos a proyectar en un código QR. ¿Esto para qué nos sirve? Para poder luego hacer el tracking y acompañarlos con el certificado de asistencia que está mencionado en el punto 3. Y también, por supuesto, para conocer cómo ha sido su experiencia, puntos relevantes, áreas de oportunidad, porque lo que queremos también con esta S-Community es detonar conversaciones poderosas, entender dónde están sus retos como clientes nuestros, como aliados importantes, para acompañarlos siempre en esa jornada de desarrollo sostenible. Segundo tema, preguntas. Por favor, los invitamos y las invitamos a que a través del chat de YouTube nos vayan compartiendo sus preguntas. Vamos a hacer una consolidación de las preguntas que vayan saliendo y las responderemos. Nuestras panelistas, en este caso, las responderán al final de la sesión. Y como cuarto punto muy importante, al final del cierre de la S-Community a todos los asistentes, compartiremos la biblioteca de información. ¿Qué significa esto? El material de las presentaciones, los links de las reuniones y estos espacios que tuvimos, y también biblioteca con información de material complementario que pueda ser útil y accionable para ustedes en sus organizaciones. Entonces, sin más, teniendo en cuenta esos acuerdos, pues yo le doy la bienvenida aquí a María Jesús, que es nuestra gerente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad en Chile y Perú, como ya lo mencioné hace un momento,
Y para la dinámica de esta sesión vamos a hacer preguntas. Entonces, ¿por qué escogimos este tema de ESG? ¿Por qué tan importante? Porque, y la mayoría de los temas o todos los temas que ustedes van a ver a lo largo de esta S-Community vienen de ustedes mismos. En los espacios en que nos sentamos a hablar con nuestros clientes, con nuestros grupos de interés, hay temas que salen como, oiga, como compañía tenemos inquietud en esto, necesitamos explorar más en esto, es un tema que está siendo coyuntural en nuestros países o en nuestras localidades. Entonces, por eso, María Jesús, aquí con esta pregunta te invito a que a través de tu presentación nos cuentes un poco de qué es eso del ESG que hoy se habla tanto, que escuchamos en muchos espacios, pero que a veces no es tan claro, con dos perspectivas. Uno, ¿por qué es importante? Y lo segundo, ¿qué valor tiene hoy esto para las empresas y los mercados en los que estamos actuando las diferentes organizaciones que hoy nos encontramos aquí reunidas? Entonces te doy la palabra, María Jesús. Muchas gracias. Muchas gracias, John. Primero, verificar si me escuchan bien. Te Sí, escuchamos correcto. bien. Muchas gracias, John. Bueno, gracias por la introducción. Como decía John, mi nombre es María Jesús López, soy gerente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad para Chile y Perú. ¿Y por qué es importante? Porque, bueno, primero nuestra misión como BASF, como compañía, es hacer química por un futuro sostenible. Y por lo mismo, hacer comunidad, que es un poco lo que tú decías, John, es súper relevante para nosotros. Queremos tener hoy día una comunidad sostenible, queremos poder formar una comunidad sostenible y queremos que estén presentes, ¿no es cierto? Que nos tengan presentes que somos una empresa que busca la sostenibilidad. Y hay muchos conceptos que entendemos por sostenibilidad. Sostenibilidad, la verdad, es una bolsa bastante amplia hoy día de conceptos y incluso creo que podríamos hasta decir que es bastante usado, ¿no es cierto? Sin embargo, cada vez más necesario. Y les voy a explicar por qué cada vez es más necesario. Y aquí entra la pregunta es, ¿cómo se mide el valor de una empresa? ¿Cómo medimos nosotros que la empresa tiene valor? Lo medimos a través del EBIT, el EBITDA, de un balance, ¿no es cierto?, de resultados de una compañía. ¿Cuánto vale esa acción en la bolsa? Si es que está listada, por supuesto, en la bolsa, si es que es una sociedad anónima. Sin embargo, vemos que cada día más, y acá les traigo un gráfico súper interesante, aumenta el interés o el valor en la inversión en los activos que son intangibles, ¿ya? Los activos tangibles de una compañía son, no sé, la maquinaria, en definitiva, los equipos, cosas que se pueden cuantificar o que hemos cuantificado, ¿no es cierto?, para medir ese valor de la compañía de forma tradicional y que se pueden poner en un balance y en una hoja de resultados. Sin embargo, tenemos muchos activos que son intangibles de una compañía. Por ejemplo, propiedad intelectual. Por ejemplo, la información que tenemos de la base de datos de clientes, que está en la información que está en nuestros computadores, por ejemplo. Información que tiene que ver con capacidad de valor de una compañía, la parte económica, las competencias de una compañía, la cultura de una empresa, la marca, la reputación, eh, los recursos humanos son factores intangibles y vemos en este gráfico que cada vez más las personas valoran los activos intangibles para hacer inversiones. Se ve muy bien también en este otro gráfico que tenemos el índice Standard Poor's, ¿no es cierto?, 500, más conocido como S&P, la bolsa de Estados Unidos, que cotiza las 500 acciones o empresas más valoradas dentro de la bolsa de Nueva York. Y vemos que en 1975, por ejemplo, el 83% de los componentes o de lo que los inversionistas valoraban como algo importante para invertir eran activos tangibles, es decir, cosas que uno podía cuantificar. Sin embargo, a medida que nos vamos acercando ya al 2020 y este gráfico se va a actualizar este año por LLC, que hace la encuesta cada cierto tiempo, vemos que el 90% de la valorización que esos activos tienen hoy día en bolsa son de activos intangibles, ¿ya? No son de activos tangibles. ¿Y qué nos referimos con activos intangibles? ¿Ya? Y aquí es súper relevante cuando hablamos de estos intangibles. Básicamente son propósito, cultura y marca, ¿no es cierto? Reputación y riesgo reputacional, que es algo cada vez más frecuente, dadas las legislaciones y lo expuestas que están las empresas a temas reputacionales. La comunicación corporativa, la comunicación comercial,
todos los canales con los stakeholders, los canales de comunicación corporativa, o sea, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, cualquiera de esos sea, siguen siendo activos tangibles. La sostenibilidad y el ESG, que es donde vamos a meternos en materia, ¿no es cierto?, nosotros ahora, y todo lo que tiene que ver con asuntos públicos. Hoy día hay muchas regulaciones en diferentes países que cada vez empujan a que las empresas tengan una gobernanza más prolija y tienen cada vez más legislaciones que los aprietan, sobre todo en términos medioambientales. Como les dije, nosotros vamos a entrar hoy día en la parte de sostenibilidad y ESG, ¿no es cierto?, que es muy conocido o que cada vez está siendo más conocido. ¿Y cómo nacen estos criterios un poco ESG? ¿De dónde vienen? Y que también se llaman ASG. Y les voy a explicar posterior por qué. Nacen en 2021 porque la Comisión Europea hace un paquete de medidas sobre finanzas sostenibles, ya que reforma lo que antes las empresas tenían que reportar con respecto a estar en la bolsa de los distintos países de Europa, y considera un alcance mucho mayor en términos de medio ambiente, social y gobernanza. La Bolsa de Estados Unidos tampoco se quedó atrás. En 2022 también sacó nuevos estándares para poder reportar en bolsa qué es lo que están haciendo las empresas. Los inversores sostenibles, por esta parte, no es que la bolsa empiece las bolsas o los mercados empiecen a exigir esto porque sí, digamos, es porque los inversores, les podemos llamar inversores sostenibles o inversores en general, porque la verdad es que cada vez empuja más, no solamente se van a fijar en los resultados económicos favorables, sino en los efectos que las empresas tienen a nivel medioambiental y social y en la ejecución de los negocios con respecto a esos criterios, ¿ya? Hemos visto, por ejemplo, empresas que se han fusionado y que no fracasan con respecto a el compliance que se hace anterior con respecto a si los balances están correctos, sino que fracasan cuando las empresas se unen culturalmente, por ejemplo, tienen culturas muy distintas o misiones muy distintas de hacer las cosas. Esto se conoció mucho tiempo como empresas sosteniblemente responsables, responsabilidad social empresarial, empresas como se les ha llamado buen vecino, actuar ético, incluso sostenibilidad como un amplio concepto. Sin embargo, esto de verdad es que no es nuevo, sino que lo único que ha cambiado es que hay una exigencia, ¿no es cierto? Todas las empresas y las personas sabemos cómo hacer las cosas bien, pero hoy día hay una exigencia que nos exige un marco regulatorio entrar a reportar estos criterios ASG o ESG. Y este año, incluso, más de 50.000 empresas en la Unión Europea por primera vez postularon o más que nada, reportaron estos estándares, porque fue la regulación del 2021, como les dije, que se empezó a adoptar y que tenía la obligatoriedad de reportar este año. Y la Bolsa de Estados Unidos tiene la obligatoriedad de reportar también a partir del próximo año, ¿ya? ¿Y qué son estos estándares ASG o ESG? Es en inglés, las siglas en inglés, que yo creo que es lo que está más popularizado, es Environmental, Social and Governance, ESG, o Ambiente, Sociedad y Gobernanza en español, ¿ya? No es nada más y nada menos que eso, y es una forma que hemos encontrado, que la bolsa encontró y que los inversores encontraron de agrupar de alguna forma los estándares que las empresas tienen que empezar a tener de ahora en adelante con respecto a estos pilares. Y la verdad es que el ESG o el ASG llegó para quedarse. Nuestro mundo se enfrenta a una serie de retos globales, ¿no es cierto? No es que esto vaya a salir. Tenemos el cambio climático, la transición económica de una economía lineal a una economía circular, ¿no es cierto?, que cada vez presiona más, y hay un aumento en la desigualdad, ¿no es cierto?, tanto económica como en las necesidades sociales. Y por lo mismo, los inversores, los reguladores, la sociedad, los inversores y los empleados exigen hoy día cada vez más que las empresas no solo sean buenas administradoras del capital en sí, sino que también de su capital natural y social, y que dispongan de un marco de gobernanza o un marco regulatorio necesario para respaldar que esas acciones que se están haciendo en el ámbito social y ambiental sean las correctas y que tengan una reportería acorde a lo que se necesita. Y cada vez son más los inversores que incorporan estos elementos ESG o ASG en su proceso de toma de decisiones para invertir, ¿no es cierto? Y también lo que ha empezado a pasar es que la banca
en definitiva, para tomar decisiones de aumento de capital de una empresa, incluso estamos viendo lo que se llama créditos verdes, o tanto para emitir deuda en acción, están tomando estos criterios como un parámetro, ¿ya? Vemos la banca, como decía, poniendo tasas de interés más bajas si es que las empresas logran tener estándares ASG o estándares sociales y ambientales que puedan reportar y ser más robustos, ¿ya? ¿Y qué son estos valores o la percepción de la sostenibilidad? Hablamos mucho anteriormente de estos parámetros intangibles, ¿no es cierto?, que cada vez son más relevantes, pero ahora como nos achicamos al parámetro de la sostenibilidad, me pareció súper interesante traer este nuevo índice de percepción de sostenibilidad de Brand Finance, que fue presentado hace muy poquito en el Foro Económico Mundial de Davos, donde estamos viendo que solamente en el parámetro de sostenibilidad, es decir, en el parámetro de medio ambiente, sociedad y gobernanza, las empresas, incluso interesante que las primeras 5 empresas están todas en el Standard & Poor's, ¿no es cierto?, en este índice de la Bolsa de Nueva York. La percepción de la sostenibilidad está evaluada por los inversores, por ejemplo en Amazon, en 19.9 mil millones de dólares. O sea, es algo muy importante y es una percepción que también reputacionalmente se puede caer en cualquier momento si es que los estándares ESG o ASG no están siendo trabajados y no están siendo bien cuantificados y comunicados al mismo tiempo, ¿ya? ¿Y qué se miden los pilares ESG o ASG? Y después les voy a traer un gráfico que también creo que es bastante revelador y interesante, pero en el pilar de medio ambiente, o environmental o ambiente, se empieza a medir el cambio climático, la biodiversidad, la eficiencia en el agua y en la energía, la carbono neutralidad, que muchas empresas estamos incluso más obligadas a cumplir de aquí al 2030, ¿ya? Porque estamos adscritos al Acuerdo de París. Y el manejo del medio ambiente, ¿ya? Acá en términos de cómo estamos midiendo los impactos que nosotros tenemos como empresas y sociedad en el medio ambiente, que no es lo mismo que biodiversidad, es muy diferente. En términos sociales, estamos viendo que las empresas tienen que tener estándares de igualdad de oportunidades, libertad de asociación, salud y seguridad, tema súper relevante, que estamos más avanzados, probablemente varias empresas productivas. Derechos humanos, responsabilidad con los productos y con los clientes, cómo respetamos las normas de que los productos sean sostenibles y que los clientes cada vez están requiriendo productos que sean más sostenibles con el medio ambiente. Y también el tema del trabajo infantil y el trabajo esclavo, que es un tema súper relevante. Y en la parte de gobernanza, el tercer pilar, la ética empresarial, o sea, cómo nos estamos moviendo nosotros con respecto a lo que está pasando en la parte social y en la parte medioambiental. La gobernanza con respecto a estos temas, ¿ya? Cómo estamos permeando esto en la cultura de nuestra empresa y cómo lo estamos midiendo. El compliance, la independencia que tiene que tener el directorio con respecto a tomar decisiones y también la igualdad salarial, que es un tema bastante, digamos que está bastante en boga y que también es muy relevante para el tema de gobernanza. Y aquí hay otra forma de verlo, ¿ya? Y les traje este slide porque me parece súper interesante introducir aquí los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los llamados ODS, que fueron desarrollados por la ONU, ¿no es cierto?, y que establecieron una agenda internacional proyectada desde el año que se instauraron los ODS, que fue hace 6 años atrás, hasta el 2030, y que son estos 17 objetivos, ¿no es cierto?, y que dentro de ellos hay 169 metas. Los pueden encontrar en la página de la ONU y de verdad hay un montón de información con respecto a esto. Pero si uno ordena los 17 ODS, en estos 3 parámetros, ambiental, social y gobernanza, uno se da cuenta que varios de esos ya están ordenados dentro de estos pilares. Entonces, si uno empieza a trabajar, por ejemplo, ahorro del agua, que es el ODS 6, entraría dentro del medio ambiente, ¿ya? Es una forma súper, digamos, visual de ordenar estos 3 pilares de ESG. Pero el problema un poco de los estándares ESG es que no todas las empresas somos iguales. Somos de diferentes rubros, tenemos diferentes necesidades y tenemos distintos objetivos. Por ejemplo, si somos un banco, las emisiones de gases de efecto invernadero, por ejemplo,
no son un gran problema, pero si somos una empresa de energía, sí es un gran problema, ¿ya? Entonces, por lo mismo, está la estructura de materialidad, ¿ya? Que se le llama en sostenibilidad y en ESG. Entonces, si tenemos educación de calidad, estamos trabajando dentro del ODS 4, ¿no es cierto?, en educación de calidad y en igualdad de género en el ODS 5, y somos un banco, esa es nuestra matriz de materialidad y esa es la matriz de materialidad que tenemos que medir, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a armar una estructura de materialidad, que posteriormente vamos a trabajar del cómo se arma más adelante, que realmente sea de interés para nosotros y para nuestros stakeholders y para nuestros shareholders. Si tenemos un impacto que le llamamos en sostenibilidad de doble materialidad, es un impacto que mueve la aguja financiera y también mueve la aguja medioambiental y social. Y a eso le llamamos impacto de doble materialidad. Entonces, cada empresa, en definitiva, va a tener parámetros distintos para medir el ESG de acuerdo a sus intereses y las cosas importantes que para ellos o para la empresa en cuestión esté de acuerdo con su fin y con su identidad, ¿ya? No son los mismos parámetros para todos. Y esa es la dificultad. Y acá hay una dificultad, o sea, y es la dificultad porque es bien difícil entender qué es lo que quiero medir o no, y porque también estos son parámetros que son muy nuevos. ¿Y cómo reportamos estos parámetros? Porque la industria ya se ha ido un poco adecuando a estas diferencias, ¿no es cierto?, que tienen todas las empresas, que todavía no existe un parámetro estándar para los ESG, ¿ya? Hay un amplio consenso en los temas que abarcan, pero pueden haber diferentes modalidades de medir estos datos y hacer reportes, ¿ya? Reportes de sostenibilidad o informes de sostenibilidad, que también les llamamos. Pero para ir como adecuando el camino, se han armado modelos de elaboración de informes de sostenibilidad y también lo que llamamos marcos de referencia, ya que las empresas pueden ir estandarizando lo que es poder divulgar los ESG. En materia de informes de sostenibilidad tenemos dos parámetros que son como los más usados, que es el GRI y también el IASB, que son también acorde a las normativas financieras. Y en marcos de referencia, el más usado es el Global Compact, que la verdad es que es bastante conocido. Y la diferencia entre el marco de referencia y el reporte de sostenibilidad es que el reporte de sostenibilidad abarca también parámetros financieros. Y ahí hay un mundo intermedio que se ha empezado a generar ahora, que es el IFC, que también es el más conocido, en empresas que necesitan reportar estos parámetros financieros porque están en bolsa, y también estos parámetros o marcos de referencia que pueden ser usados por empresas que no necesitan estar en bolsa, pero que igual quieren trabajar este camino del ESG. ¿Dónde los podemos publicar o encontrar? Y generalmente en páginas web o incluso en las páginas de los mercados financieros o las reguladores de financieros de los diferentes países. Entonces, ahora, María Jesús, muchas gracias. Entonces, sin miren, aquí problema. María Jesús, solo para recapitular, María Jesús nos habla de tal vez tres temas muy importantes, que es el ESG, y esto es un entendimiento importante que nos ayuda a nosotros como organizaciones. Lo segundo, mencionaste muchas veces, varias veces, el tema de medir, Así es. estandarizar, materialidad, varios conceptos ahí bien importantes, y tal vez un tema muy relevante en este aspecto de ESG es que ha venido siendo voluntario o exigible en algunos entornos Ujú, financieros, así pero es. ahora cada vez más lo estamos viendo, y lo hablábamos en algún espacio previo a la sesión, y es cada vez lo estamos viendo más con un avance regulatorio dentro de los países, ¿no? Así es. Donde ya no solo se exige presentar los estados financieros, sino que la tendencia es a que en un futuro, como grandes organizaciones y como compañías de diferentes sectores, tan diferentes que somos, además que me gustó eso, no todos somos iguales, pero muchos estándares sí empiezan a bajar iguales, igual que en lo financiero, en los otros aspectos de impacto. Entonces, muchas gracias ahí, María Jesús, por adentrarnos en ese concepto del ASG. Y ahora seguimos con Ana María Alba con una segunda pregunta también que conecta con este concepto del ASG, que conecta con este concepto de medir, y dentro de los espacios también que hemos hablado con muchos de los clientes siempre nos preguntan, oiga, bueno, yo mido,
Sí, yo tengo estándares, pero ¿cómo conecto esto con la comunicación? ¿Cuál es ese valor de comunicar esta estrategia A o ESG para las empresas? ¿Cómo se conectan esos dos mundos, Ana María? Bueno, yo acá spoileando un poco, la conclusión más importante de lo que les quiero compartir es que ya estamos comunicando. Ya todas las empresas estamos comunicando. Entonces, frente a lo que nos acaba de presentar María Jesús, nos parece obvio el valor de los intangibles, nos parece obvia una estrategia ESG. Pero yo me voy a remontar un poco para que pensemos que nada más hace 4 décadas, incluso por mucho tiempo, la persona que nos dijo esta frase ganó un premio Nobel de Economía, cuando nos decían que la única responsabilidad que tiene una empresa es generar ganancias. Esto fue en los 80s, esto fue cuando todavía teníamos la cortina de hierro, en una época de florecimiento del neoliberalismo, y pues durante mucho tiempo esa fue la lógica y el sentido de las empresas. Pero justo y contemporáneamente, otro teórico, que es nuestro amigo Freeman, nos trajo esta teoría que es la era que estamos viviendo ahora, y es la era de los stakeholders, donde reconocemos que cualquier grupo o cualquier persona que pueda de una u otra forma afectar el cumplimiento de los objetivos de la organización tiene una especial relevancia para la empresa. Y es acá donde la comunicación reivindica su importancia estratégica, porque no con todos nuestros grupos de interés nosotros tenemos acciones directas. Con muchos de nuestros grupos de interés que afectan nuestros resultados, lo que tenemos son mensajes. Entonces, precisamente acá yo les quiero contar algo que muchas veces no reconocemos, especialmente las personas que no hacen parte de áreas de comunicación, no tienen contacto directo con la comunicación, y es que la comunicación es mucho más que las herramientas. Muchas veces se entiende que la comunicación son los canales, pero realmente la comunicación es todo este círculo virtuoso de conexión con nuestros stakeholders que incluye acciones y que incluye mensajes. ¿Cómo funcionamos y cómo debemos activar una estrategia de comunicación que a la larga termina siendo una estrategia de relacionamiento con nuestros stakeholders? Nosotros tenemos diferentes tipos de objetivos con estos públicos. Acá me voy a volver un segundo para que reconozcamos un poco que nuestros públicos no son únicamente nuestros clientes, nuestros colaboradores, nuestros proveedores, que son audiencias obvias dentro de la operación de una empresa, sino que podemos ir mucho más allá, gobiernos locales, vecinos, asociaciones y en general todo grupo o persona que nos afecta a la operación. Entonces, dentro de una estrategia corporativa, es natural que nosotros tengamos objetivos específicos para cada stakeholder. Y estos objetivos los accionamos, valga la redundancia, a través de acciones concretas o a través de mensajes. Esto lo hacemos y lo hacemos tangible a través de herramientas, y si tenemos una buena estrategia y un manejo juicioso, tendremos que hacer un diagnóstico que nos volverá a generar este ciclo. Pero les digo acá un ejemplo. Yo tengo un grupo de clientes que quiero que me compren más. Ese es mi objetivo. Mi acción, ¿qué puede ser? Mi acción puede ser reducir el costo a causa de afectar a mi proveedor. Puede ser eso, o mi cadena de valor, o el salario de mis colaboradores, o puede ser la construcción de claims lo suficientemente atractivos para que nuestro cliente esté dispuesto a comprarme más, sin necesidad de afectar mi cadena de producción. Esto es un ejemplo muy básico, pero es acá como vemos que estamos muy de cerca la comunicación con las demás acciones de la empresa. Y es que acá vengo a contarles que hay una integración que todo el tiempo existe, independientemente tengamos un área de comunicación o no la tengamos. Porque en comunicaciones, la no comunicación no existe. Nosotros, si no estamos comunicando, estamos enviando un mensaje. Eso también es comunicación, y es lo primero que yo quiero que se quede en este momento, porque obviamente esto da para
jornada mucho más robusta si empezamos a hablar y analizar de los atributos de la comunicación y especialmente en una estrategia ESG. Pero cuando no estamos comunicando, nosotros ya estamos transmitiendo un mensaje. Y eso, entonces acá nuestra opción es, pues si ya lo estamos haciendo, qué mejor que pensarlo y hacerlo una estrategia. Nosotros en las compañías tenemos una acción que es nuestra estrategia empresarial, nuestro plan de trabajo, de qué vivimos, qué hacemos. Tenemos un pensamiento, que es nuestro propósito, son nuestros valores, el ADN de esta organización. Y esto se engrana a través de una comunicación que no únicamente proviene de las áreas de comunicaciones, ya que quiero ser muy explícita, sino se genera en cualquier tipo de contacto que tenemos entre los diferentes stakeholders. El silencio es una herramienta de comunicación que muchas veces podemos utilizar, pero es muy importante, y ahorita les voy a contar por qué, que no siempre lo activemos. Aún más cuando nosotros sí tenemos una estrategia ESG articulada. ¿Por qué? Porque una estrategia ESG nos vincula la acción de la compañía con el pensamiento y las necesidades de nuestro ecosistema. No hablo de ecosistema biológico, sino ecosistema como un todo en relacionamiento y las diferentes actuares con nuestros stakeholders. Tal cual como lo explicó María Jesús, nosotros tenemos ya unos requerimientos, una obligatoriedad en algunos casos, y los articulamos de forma eficiente a través de una estrategia de ESG. Y absolutamente todo lo que pasa en la organización se comunica, querramos o no querramos. Yo les voy a hablar acá de los principios de la guía ISO 26000. Si bien es cierto que hay diferentes entes reguladores que ahorita les compartió María Jesús, en nuestros países esta guía le ha dado un marco de referencia especialmente a la regulación. Entonces, cuando nosotros cuando nosotros no estamos tan interesados en proactivamente posicionar nuestras acciones ESG, no obstante, hay una obligatoriedad que está en progreso en los diferentes gobiernos y que están muy enmarcados y es fácil enmarcarlo en los principios ISO 26000. En total son 7 principios, de los cuales 3 tienen relación directa con la comunicación. El primero, del que estaba hablando María Jesús tanto, que es la rendición de cuentas, nuestros informes, nuestros famosos informes de sostenibilidad, que no todas las empresas los manejan e incluso recientemente en varios de nuestros países ahora son obligatorios, donde no tenemos una camisa de fuerza del cómo, pero hay unos marcos muy fáciles de encontrar para hacerlo, y acá es clave la comunicación y los diferentes atributos de comunicación para hacerlo realidad. La transparencia, que esto termina redundando en comunicación, porque es contar tanto lo bueno como lo malo, la información oportuna, las diferentes condiciones que pueden afectar de una u otra forma a nuestros stakeholders desde nuestra operación. Y por supuesto, el respeto por los intereses de los stakeholders. Como ya lo dejé claro en el comienzo, nuestro relacionamiento con los stakeholders está mucho más allá, no siempre lo podemos dar a través de acciones, muchas veces lo damos es a través de mensajes. Entonces, en 3 de los 7 principios, la comunicación es fundamental y este es un marco que cada vez está guiando más las regulaciones locales. Y pues, ya hablando en concreto, cuando hablamos de comunicación, de acciones de comunicación propositiva, donde nosotros queremos abrir nuestros micrófonos, donde nosotros somos los emisores, tenemos que pensar en 5 imprescindibles de la comunicación, de la sostenibilidad de las estrategias ESG. Primero, la comunicación de nuestras prácticas ESG debe ser estratégica y transversal. ¿Qué es estratégico? Estratégico es que tiene un fin. Esa es la forma más fácil de simplificar la traducción de estrategia. Transversal es que debe atravesar los canales de contacto con todos nuestros stakeholders involucrados en la acción. Transparente y coherente, y esto es fundamental. Y es acá, más adelante vamos a tener la claridad de por qué la transparencia y la coherencia es la clave para la comunicación de ESG.
Una visión 360, ¿qué quiere decir? No podemos solamente comunicar de puertas para adentro, tenemos que pensar también de puertas para afuera o al revés. Muchas compañías pueden caer en hacer grandes cosas, comunicarlo al público exterior y olvidarse que los principales embajadores de sus acciones y de su marca son los colaboradores. Clara y didáctica, como ustedes vieron y al comienzo de la presentación con María Jesús, hay mucho concepto nuevo, hay mucha teoría nueva, hay mucha técnica que está en constante desarrollo, pero es importante que para que lleguemos al ADN y a la comprensión general, la comunicación sea lo suficientemente entendible. Y por supuesto, multiplicadora y generadora de alianzas, que invite a la acción. La mejor forma de ver tangible esto es a través de un ejemplo que les voy a presentar. Nosotros desde BASF tenemos varios ejemplos concretos de proyectos que hacen parte de nuestra estrategia ESG. Obviamente también los invito a conocer nuestro informe de sostenibilidad que está alojado en cualquiera de nuestras páginas web. Pero les voy a hacer un ejemplo de un proyecto pequeño, pero que nos puede mostrar muy fácilmente estos 5 imprescindibles aplicados y cómo nosotros estamos comunicando de forma transversal, coherente, clara y didáctica. Entonces me dijeron que tengo que avisar para proyectar el video. Me harán saber si ya puedo hacerlo. Debo esperar unos segundos. Ya pues, gracias. Vale, gracias. Madres de familia, somos unas mujeres emprendedoras y pues aquí estamos luchando y yo sé que vamos a salir adelante con todo esto. Yo llegué acá a Santa Marta y no teníamos nada y he tenido mucho aprendizaje y esperamos seguir mejorando. Hoy estamos materializando un sueño que es el lanzamiento de la marca EVA de productos de limpieza industrial institucional, que es la primera, digamos, emprendimiento que está sacando la Asociación de Mujeres Empoderadas. BASF tiene como propósito crear química para un futuro sostenible y entendemos la sostenibilidad como el equilibrio entre lo social, lo ambiental y lo económico, y hoy en día vemos esto realidad. La comunidad tiene un local para vender los productos y vamos a seguir acompañándolas para garantizar que este sea un proyecto muy exitoso. Nosotros cuando el BAS llegó, nosotros no teníamos nada. Y pues hoy en día tenemos nuestros productos de aseo, nuestro local. Y mira, hoy es el lanzamiento de todo lo que hicimos en año y medio. Y pues estoy agradecida con BAS. Tenemos que echar adelante todo el proyecto, las enseñanzas y los conocimientos adquiridos día a día con los emprendimientos que nos han dado, las charlas, los eventos. De igual manera, agradeciendo todo lo que nos ha dado BAS, gracias a ellos. Me siento muy alegre porque es verdad, en realidad voy a aprender muchas cosas y voy a tener siquiera dinero porque soy una persona desplazada y le agradezco mucho. Muchas gracias a todo el equipo BAS y a todas las mujeres de la asociación. Y gracias. BASF, we create chemistry. Bueno, ¿por qué les traje este ejemplo? Porque es muy interesante cómo desde la transversalidad de la comunicación esto se hizo realidad. Esto no nació cuando conocimos a esta comunidad, no nació de una
directriz de la junta directiva. Esto nació porque hubo una estrategia de comunicación interna llamada Sosteniblemente la Academia del área de sostenibilidad, donde quisimos potenciar los conocimientos de nuestros colegas en sostenibilidad y los atributos de la sostenibilidad. Entonces, una de las personas participantes, y de hecho recuerdo que fue como de las alumnas distinguidas de esta academia, fue María Paula García, la persona que terminó liderando el proyecto. Y en épocas de pandemia, cuando estuvo trabajando remota desde la costa, conoció a esta comunidad desde su hacer en el negocio de químicos para el hogar. Encontró una oportunidad de negocio que había con el mercado institucional de los hoteles en Santa Marta, donde ella estaba viviendo, y gracias a los conocimientos sólidos que había adquirido en una estrategia de comunicación interna de sostenibilidad, que fue Sosteniblemente la Academia, se dio cuenta que había una oportunidad para generar una acción de valor compartido, que estaba en coherencia con nuestra estrategia de ESG en la compañía, que apuntaba a los objetivos de desarrollo sostenible a los que nosotros estábamos comprometidos y que era cuestión de poner acción para tener un ejemplo tangible y un ejemplo comunicable de lo que nosotros hacemos en materia de ESG. Hubo obviamente un proceso largo primero tuvimos un relacionamiento con nuestro primer stakeholder, que era la comunidad, donde desde el saber hacer de nuestros colegas se les llevó capacitación, se fue construyendo esta historia, se le fue dando forma al negocio desde nuestro conocimiento de negocio, nos vinculamos con distribuidores y con aliados para poder también aprender nosotros, porque no toda la información la tenía BASF, y terminamos lo que primero se pensó que iba a ser una fábrica de productos, terminó siendo una distribución. Esto ha tenido otros cambios y un acompañamiento, la comunidad de estas mujeres empoderadas, porque ellas ya existían y estaban organizadas en un barrio vulnerable de las afueras de Santa Marta, recibieron y siguen, y nosotros las seguimos acompañando. Pero entrando en materia de comunicación, obviamente esto hizo parte de nuestro informe de sostenibilidad, la parte de obligatoriedad que nosotros ya tenemos. Por supuesto, hizo parte de nuestro posicionamiento con nuestro público interesado, que son estas personas que nos siguen en nuestras redes sociales, que siguen nuestros canales. Entonces, tuvimos una comunicación del proyecto a nuestros interesados. También internamente cruzamos fronteras, llegamos a las publicaciones globales y obviamente en contribución y en coherencia con los objetivos de ese mismo proyecto, llegamos a los medios de comunicación. Entonces, si bien no todo tiene que pasar por esas fases y por todos los canales, acá hay una realidad, y es que cuando los proyectos están en coherencia con la acción y con los valores de la compañía, con el pensamiento de la compañía, los proyectos son comunicables, son absolutamente comunicables y constructivos. Pero en este momento, nosotros tenemos un gran temor en términos de comunicación, que es el greenwashing. O sea, yo creo que todas las personas que están acá escuchando han usado la palabra, han sentido que que de alguna forma los han acusado, o ustedes han acusado a alguna organización de este tema. Y lo sabemos. ¿Cuándo es el greenwashing? Cuando nuestra marca es muy verde o queremos vender una marca verde con acciones grises, acciones que no están en coherencia con los proyectos que estamos haciendo. Por eso es tan relevante que nuestras acciones de ESG y nuestros propósitos de sostenibilidad, que lo explicaba muy bien María Jesús, tengan que ver directamente con la acción de nuestra organización. Nosotros somos una empresa que tiene soluciones para los productos de cuidado del hogar. Estas mujeres están vendiendo productos de cuidado del hogar con atributos de sostenibilidad, con atributos en beneficio del ambiente. Nosotros somos una empresa con alcance a los mercados, por eso a ciertos mercados, por eso escogimos ese sector. Nosotros somos una empresa de interés nacional por nuestra acción transversal en diferentes sectores de la industria, por eso abrimos nuestros micrófonos. Entonces, acá lo que tenemos que encontrar y el temor que debemos vencer es que nuestras acciones de sostenibilidad
no tienen que ser escondidas, porque ese es el nuevo fenómeno que está sucediendo y este es un concepto bastante reciente. De hecho, este año empezamos a hablar de esto, que es el greenwashing. ¿Qué es el greenwashing? Es mejor me callo, mejor no comunico, porque no quiero que me acusen de greenwashing. Pero esto tiene un gran problema, un problema social, un problema de dinamismo, un problema también cuando nos están, por otro lado, la regulación invitándonos a hacer nuestros reportes. Y es que perdemos la legitimidad y perdemos ese posicionamiento de la empresa como un activador de la mejora y un activador de los objetivos de desarrollo sostenible para un futuro sostenible, que en nuestro caso es el propósito de BASF, pero que al final es la lógica de negocio de cualquier empresa, porque si no hay futuro sostenible, no hay negocio. El negocio no puede pensar a corto plazo. ¿Qué pasa cuando las empresas caemos en greenwashing? Cuando nos ponemos tímidos y no contamos lo que estamos haciendo. Se silencian las acciones legítimas de sostenibilidad. No podemos tomar decisiones informadas. No estamos respetando ese círculo virtuoso que debemos mantener con nuestros stakeholders. Obstaculizamos el conocimiento de buenas prácticas y, por supuesto, no vamos a promover que las acciones de sostenibilidad continúen. Entonces, respondiendo a la pregunta del comienzo, ¿por qué comunicar? En muchos casos ya es obligatorio comunicar al menos a través de un informe, porque si actuamos en coherencia y tenemos una estrategia ESG redonda, que ahorita mi colega va a explicarles un poco más cómo darle una forma técnica y correcta a este tema, tenemos ahí un círculo virtuoso donde no siempre tenemos acciones con nuestros stakeholders, sino también tenemos que posicionar mensajes. Porque inspiramos, y la inspiración no es algo blando, la inspiración es fundamental para generar engagement de nuestras audiencias con nuestra marca, porque valorizamos nuestra marca y eso ya Jesús fue tremendamente clara al comienzo de la presentación, porque es parte de lo que está valorizando lo que somos las empresas, porque trascendemos pensando en la sostenibilidad de nuestro negocio. Y lo más importante de todo, que yo creo que es el mensaje clave que quiero dejarles, es que ya estamos comunicando. El tema es que si no tenemos una estrategia de comunicación, lo estamos dejando a la suerte. No estamos controlando nuestra comunicación. Entonces, creo que esto ya es el cierre de este mensaje y pues le doy paso a John para que continúe con la presentación. Ana, muchas gracias, muchas gracias. Aquí varios temas en esta ruta que estamos construyendo con ustedes tres. Entonces, María Jesús habló de la importancia de medir y estandarizar, y tú nos llevaste a la otra esquina y es cómo comunicar esto, que además mensaje resaltado y también se me quedó en la cabeza, y es siempre estamos comunicando, aunque no estemos hablando, aunque creamos que no comunicamos. Y ahí quiero darle paso con este punto a una pregunta que es importante para Amanda, que es nuestra tercera panelista, y es: ¿cómo puede una empresa materializar esta ruta que nos contaba ahora María Jesús, iniciando con el medir, estandarizar y nos culmina Ana María con la comunicación? Entonces, Amanda, la pregunta aquí detonante para lo que tú nos vas a compartir es: ¿cómo podemos aplicar este concepto de ESG, comunicación, medición dentro de las empresas? Hola John, gracias por la invitación. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos bien. ¿Me ven bien también? Sí. Perfecto. Bueno, me gustaría retomar un poco también de lo que mis colegas ya hablaron antes. Estamos en un momento distinto de cuando Milton Friedman habló en 1976, ¿no? Que tenía su razón a su momento. Hoy las organizaciones no solo tienen que generar valor a los accionistas, porque estamos en una situación bastante distinta, ¿no? Los consumidores, los formadores de política, los inversores, todos están también con los ojos entendiendo cómo estas acciones de las organizaciones impactan en nuestra salud, impactan en el medio ambiente, ¿no? Los gobiernos saben que el costo de no hacer nada
con respecto a la sociedad y el ambiente sale mucho más caro do que tener leyes, así que ya están en marcha mucha legislación. Y los inversores también, como muy bien habló María Jesús, venían como una perspectiva de mitigación de riesgos, pero ahora ya entienden como un valor y el ESG y la sostenibilidad generando valor y manteniendo toda la parte reputacional y del valor intangible también de las organizaciones. Así que, pero para hacerlo tenemos que hacerlo bien, no podemos comunicar también, como dijo Ana, cosas que no están muy bien basadas dentro de la organización. Retomo el punto que es muy importante, que son los públicos de interés o los stakeholders, que son tanto los públicos e individuos que que se ven afectados por la organización o que podrían ser, sea positiva o negativamente, como también los grupos e individuos que pueden afectar a la organización, positiva o negativamente. Así que entender cuáles son estos públicos, y eso depende mucho de qué sector soy. Si soy una minería, tengo que estar muy atenta a las comunidades locales. Si soy un banco, cómo estoy haciendo los préstamos y todo eso. Esta es la primera cosa, tener claro que nuestras organizaciones impactan a diversos otros stakeholders y a su vez esos stakeholders también impactan a nuestras organizaciones. Y desde esta identificación de los stakeholders, hacer lo que llamamos de matriz de materialidad, que María Jesús también ya mencionó, pero les traigo acá un poco más cómo armar la matriz de materialidad, que es justamente entender cuáles son los stakeholders internos, los públicos de interés más relevantes internos y externos, y desde el mapeo de los temas más importantes para estos públicos, internos y externos, pues definir mi prioridad, porque hay un montón de temas, un montón de cosas que se podría hacer, pero tenemos que enfocar en lo más importante. Y lo más importante es justamente los temas que nos salen en la matriz de materialidad, a la derecha y arriba, que son los temas que son relevantes a nuestros públicos internos y también a los públicos externos. También traigo el concepto de doble materialidad porque está ahora muy fuerte en el sentido de que tenemos que entender que también la organización impacta, el impacto de la organización, pero también la materialidad financiera, impacto en la organización, ¿no? Si soy una compañía, si produzo cerveza, por ejemplo, agua es un tema muy material, porque necesito de agua para producir cerveza. Tengo que consumir el agua para producir. Así que mi organización impacta el tema de agua. Pero si estoy en una cuenca hídrica que se ve afectada por el cambio climático, si la previsión es de sequía, pues también el tema ambiental, el tema de agua, pues a su vez va a impactar financieramente mi negocio, porque puedo estar en una zona de riesgo hídrico y puedo que tenga que salir de ahí o qué puedo hacer para minimizar el máximo de riesgo, ¿no? En ese sentido, siempre mirando el impacto de la organización y en la organización. Siempre después de la matriz de materialidad nos va a traer los temas materiales y luego tenemos que armar esta estrategia ESG. Acá el tema estrategia es importante porque justamente tiene que estar muy conectado con la estrategia macro de la organización. Incluso el autoliderazgo necesita estar involucrado. Y tenemos también, como ya comentamos, una serie de estándares, de frameworks para hacerlo. El más común que se utiliza globalmente es el GRI, el Global Reporting Initiative, que es una ONG ubicada en Holanda. Se puede bajar todos estos estándares desde la página web de ellos. Hay estándares universales y en estos estándares universales también salen ya la matriz de materialidad, la identificación de los stakeholders clave, todo esto. También tienen estándares sectoriales, también industria química, papelera, sector financiero, de energía y todo eso, más direccionado. Y también estándares temáticos donde puedo mirar cuáles son dentro de los temas materiales, ir más profundamente en ellos.
A la izquierda les traigo también este mapa del ecosistema ESG, porque ya vemos que hay un montón de letras y siglas y expresiones muy típicas y que bastante información, y recomiendo que a quien tiene curiosidad se mete en la página web del Foro Económico Mundial. O sea, desde aquí estamos una vez más entendiendo la importancia del tema ESG para los negocios, ¿no? El Foro Económico Mundial está muy atento y tiene mucho contenido justamente porque sabe de la importancia del tema ESG en los negocios. Tenemos los estándares más comunes, que el GRI y también el SASB, que se ve sectorialmente también, tiene esta división y normas específicas, incluso con indicadores ya direccionados, el SASB. También tenemos algunos frameworks bastante conocidos, a depender del impacto y del sector. Merece la pena profundizar cuáles son acá también los aseguradores de tercera parte de estos informes, los Big Fours, que traen más seguridad y como el segundo par de ojos a las informaciones. Y bueno, un montón de datos acá, el banco de datos, si les interesa, está muy bueno para profundizar. Como hablamos, si estamos hablando de estrategia de la organización, pues tenemos que definir esta gobernanza corporativa. El autoliderazgo necesita estar involucrado en todo este proceso, en la parte de definición de los temas y los indicadores, sea cuantitativos y también cualitativos, que reflejan todos esos impactos económicos, ambientales, sociales, sea positivos y sea negativos. Acá eso es importante, no podemos comunicar solo lo bueno, también tenemos que traer transparencia, y transparencia significa comunicar lo que la situación es como está dentro de los temas materiales, y luego indicar qué es que la organización va a hacer para mejorar esos indicadores cuando son indicadores negativos. Bueno, cumplir con los requisitos regulatorios, esto es un poco obvio, ¿no? Pero más allá de cumplir, también estar muy atento a lo que está pasando en los países, en los distintos países, y si exporto mi producto aún más, pero si no exporto también es importante entender porque el mundo está conectado. Tenemos una sola atmósfera, los océanos también están conectados, así que las regulaciones que están en Europa, tarde o temprano van a venir. Así que estar bien posicionados, entender cuáles son estas tendencias, pueden hacer las organizaciones salir adelante en este tema y liderar esta agenda. Y quien no está haciendo puede perder mercado, incluso tener productos banidos y ese tipo de cosas, tener un gran impacto en sus negocios. Definir así desde la estrategia esta hoja de ruta para mejorar el desempeño de ESG. Hablamos que sostenibilidad y ESG es una jornada, no es una cosa que se hace, un informe, un año y ya está. Es todo este seguimiento, acompañamiento y mejora continua de este proceso a través de elaboración de políticas, entendiendo si hay riesgo climático, entender este riesgo, hacer la definición de las metas, línea basis, que es cuál es mi medida, dónde voy a empezar a reducir, dónde está ancla que tengo que tener de los datos, y también pues la cadena de suministro. Acá les traigo unos ejemplos de objetivos no financieros que BASF mide todos los años junto con los objetivos financieros, porque tiene el ESG como estrategia. Así acompaña como los objetivos financieros año tras año, la parte de reducción de emisiones de CO2, cuánto vende de productos sostenibles, lo que llamamos productos accelerators, cómo está acompañando sus proveedores y los resultados. Y ese de los proveedores es una cosa también muy importante. Y también traigo acá una vez más la matriz de materialidad, que es la hoja de ruta. No puede mirar hacia solo mi negocio, sino que tengo que entender toda la cadena de valor. Porque puedo no producir algo que hace daño al medio ambiente, o como dicen, not in my backyard, no produzco, pero
compro de alguien que no está haciendo bien, tengo también una responsabilidad. Así que entender toda esta estrategia y los impactos a lo largo de mi cadena de valor, también que están haciendo mis proveedores y cómo mis productos también impactan a mis clientes. Y en este sentido, también les traigo ejemplos de Meta de VAS que tiene metas con sus proveedores, tanto de acompañar hasta esta evaluación de sostenibilidad de los proveedores para que tengan siempre notas mejores año tras año de evaluación y también entendiendo que una vez hablando de los clientes ahora, las metas de reducción de emisiones, especialmente relacionadas a metas de huella de carbono de producto que tiene VAS, como meta producir productos cada vez más sostenibles con menor huella de carbono. Esto va a beneficiar también a mi cliente porque su huella de carbono, la huella de carbono de su producto, también suma todo hacia atrás, ¿no? Todas las emisiones del upstream, como decimos. Así que tener esta visión más general, no solo dentro de mi organización, sino hacia atrás y hacia frente, el upstream y el downstream de la cadena. Muy importante. Me gusta ese ejemplo también ya hablando de evaluar y informar, que también hablamos mucho hoy de comunicar, no siempre de acuerdo con el estándar. Y no hay una obligatoriedad, no hay una, como dice Ana, una camisa de fuerzas, pero a mí me gusta esta manera que se puede traer los indicadores, cuáles son los indicadores, cómo estos indicadores van año tras año, cuál el tema material, que ya hablamos mucho, relacionado a este indicador, y cuáles son los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que están relacionados a este indicador. Mejorar el desempeño, también un proceso continuo, una jornada. Y aquí el mensaje principal es decir que sí es posible. Como podemos ver, tenemos datos de ventas de productos de VAS de 1990 comparados con datos de 2021 y hubo un aumento de 86% en la venta de los productos y hubo una reducción de emisiones de absoluta de más de 50% y emisiones específicas relacionadas al producto de más de 70%. O sea, sí se puede reducir las emisiones, disminuir el impacto ambiental y a la vez producir más. Eso es que tenemos que buscar, la eficiencia de la producción, la ecoeficiencia. Producir más con menos, generar menos impacto. Y luego comunicar con los públicos de interés, como ya dijo también Ana, algunas veces lo hacemos mucho, pero hay que hacerlo de manera muy bien pasada. El informe solo una pieza se puede hacer de varias maneras. El más común y que tiene toda esta estrategia comunicada, pero para no caernos en el greenwashing es muy importante y ese es el mensaje final, ¿no? Esta hoja de ruta, tenerlo muy claro, lo que es importante, definir los públicos de interés, hacer la matriz de materialidad, establecer la estrategia, cumplir con los requisitos regulatorios, evaluar, informar, definir la hoja de ruta, mejorar siempre el desempeño y por fin comunicar. Y de esta manera se puede hacerlo muy tranquilamente sin tener ningún miedo del greenwashing y sin necesitar hacer el greenwashing. Ese era un poco de que me gustaría comentar. Gracias. Amanda, muchas gracias. Mira, yo creo que hay valiosa reflexión y conclusión. Esto es una ruta y esa ruta que mostrabas ahí al final es lo que iniciamos hablando con María Jesús, luego con Ana y ahora contigo es un proceso que requiere hacer parte de la visión estratégica de la organización y requiere sumarse y pensar como un conjunto, como una empresa y como una organización que trabaja de la mano de otras organizaciones y otros aliados. Muchas gracias a nuestros tres panelistas. Entonces ahora yo estoy compartiendo mi pantalla, me confirman por favor que se vea y se escuche bien nuevamente. Entonces aquí ya, para ir haciendo un cierre de nuestra jornada y recordar
¿Cuáles fueron las 3 preguntas que hoy respondimos enfocadas a este tema de cómo medir y comunicar la sostenibilidad? Hablamos primero de qué es el ESG o el ASG en español, por qué es importante y qué valor tiene para las empresas y los mercados. Luego conectamos eso con cómo se integra esta visión estratégica del ESG en la estrategia de comunicaciones de las empresas. Y por último cerramos ahora con Amanda con cómo podemos aplicar esto dentro de una empresa con una visión de una jornada y una visión de largo plazo. Ahora vamos a pasar ya cerrando nuestra sesión, a 2 temas importantes. A la derecha de la pantalla ustedes ven un código QR, que como les mencioné ahora al inicio es el código QR valiosísimo para poder registrar la asistencia de las personas que nos acompañaron hoy y también la evaluación de esta primera sesión por parte de todos y todas ustedes. Entonces los invitamos a escanear ese código QR, también enviamos el link por el chat de YouTube y en paralelo yo invito aquí a nuestras 3 panelistas porque nos llegaron varias preguntas. Entonces lo que he ido haciendo aquí es leyéndolas y voy a consolidarlas algunas de ellas para que cada una de ustedes nos ayude con dar respuesta a las inquietudes que llegaron. Entonces vamos a hacerlo en el mismo orden en que presentaron las panelistas para facilitar también la comprensión y el hilado de los temas. Entonces yo invito en esta primera pregunta a María Jesús. Esta pregunta nos llegó Jesús y habla de por qué a veces se habla en ESG o ASG de ambiente, sociedad y gobernanza y otras veces se habla de ambiente, sociedad y economía. ¿Por qué esa diferencia entre gobernanza y economía? ¿Qué tan diferentes son? Es una muy buena pregunta. La verdad es que el término que está estandarizado es gobernanza. Hay uno que es el que tiene el estándar de economía, porque son empresas que generalmente están reguladas en bolsa, ¿ya? Cuando hay empresas que miran solamente ambiente, social y economía, son empresas que están reguladas en bolsa y miran el estándar económico dentro de su reporte de sostenibilidad, que si usamos el estándar GRI, por ejemplo, el GRI que habló Amanda, o la norma ISO que habló Ana, porque hay varias normas, va a ser exigido que hablen de la parte económica, ¿ya? Pero el estándar ESG es más amplio, en definitiva. Busca que la gobernanza que la gobernanza de la empresa esté bien estructurada, ¿ya? Entonces, y se da por hecho que si es una empresa que está regulada en bolsa y que tiene que rendir esos estándares ESG, va a integrar la parte económica dentro de su reportería, ¿ya? Entonces, si queremos reportar, no somos una empresa que está regulada en bolsa y no tenemos la obligatoriedad o no tenemos la exigencia, nosotros como empresa debiéramos partir por la parte ESG, en definitiva, ambiente, sociedad y gobernanza, y ojalá incluir la parte económica. Sería el ideal si es que uno empieza a caminar hacia ser una empresa que muestre sus balances, pero si no tienes la obligatoriedad, no necesitas ni siquiera reportar balances ESG. Lo que pasa es que comunicacionalmente, como habla Ana, y socialmente yo creo que ya no es una opción, sino que más bien una exigencia social que las empresas empiecen a ser más transparentes con su ejecución completa, ¿no es cierto? Esa es la diferencia, Muy bien. Joan. Maravilloso, muchas gracias. Es decir, que de alguna manera esa G envuelve lo económico dentro de ella, es más amplia. Es más amplia, tal cual. Vale, súper, listo. Muchas gracias, María Jesús. Siguiente pregunta para Ana María. Tenemos una pregunta aquí que yo sé que esto nos puede dar para horas y horas de conversación, pero como algunos tips o cómo determinar esa estrategia para cada uno de los stakeholders, alguna recomendación. Yo creo que una recomendación inicial diría yo, porque la pregunta es tan buena y tan amplia, que de esto podemos tener otra vez community completa el próximo año. Estoy de acuerdo contigo, metodologías hay muchas. Realmente, tal cual como en todo, no es una camisa de fuerza, pero todo parte de algo muy simple y a mí me gusta trabajar así particularmente, y es qué queremos lograr. Nosotros siempre tenemos un objetivo con nuestros stakeholders. Y de ese qué queremos lograr, tenemos que determinar, obviamente, el cuándo y el cómo. Y desde ese cuándo y cómo, también hay que medir transversalmente otro tema fundamental, que es
el nivel de afectación en caso de que lo logremos o no lo logremos. Entonces, no es una matriz única. Para serles honestos, si lo plasmamos en una pantalla, no es visualmente didáctico, es complejo, porque tenemos dos vías de acción. Una, la matriz de impacto, donde nosotros tenemos, y pensemos en un plano cartesiano normal, donde nosotros tenemos que estar midiendo qué tanto me afecta ese stakeholder, qué tan fácil es accionar ese stakeholder, y en esas dos medidas, entre qué tanto me afecta y qué tan accionable es, tenemos que ubicarlo y según eso priorizarlo. Eso es lo primero. Y con esa primera priorización del stakeholder, que es el paso cero, de saber quién es más importante para mí, en términos muy castellanos, muy simples, pasamos a una matriz que tiene un poco más de complejidad y es qué objetivos tengo con ese stakeholder, qué medios de contacto tengo con ese stakeholder, cuándo los puedo activar, cómo los puedo activar y por supuesto lo que le da el círculo, y yo por eso manejé tanto círculo, tanto engranaje en la presentación para hacerlo claro, y es que esto no es un proceso que tenga un comienzo y un fin. Este es un proceso cíclico en el actuar de las organizaciones. Entonces, una vez yo cumplo un objetivo de comunicación o un objetivo accionable, yo tendré que analizar cómo fue el resultado, cómo lo hago permanente, si me conviene hacerlo permanente, ¿no? Porque objetivos hay muchos. De hecho, un objetivo puede ser cerrar vínculos con un stakeholder. Entonces, objetivos hay tantos como stakeholders, como mensajes. Lo que menos hay es canales, que es lo que a veces confundimos con comunicación. Entonces, basado en eso, vuelvo y hago ese ejercicio. Si lo tomamos como un ejercicio académico sería imparable, o sea, las empresas y los responsables de comunicación en las organizaciones, pues se nos iría la vida haciendo planos cartesianos y matrices. Llega un momento en que tú ya tienes dentro de tu estrategia como tal de la organización una claridad, pero lo que sí es muy importante es estar evaluando el resultado de las acciones, porque eso a ti te da la materia prima para continuar y mantener una comunicación fluida con tus públicos de interés y un relacionamiento virtuoso con tus públicos de interés. Excelente, Ana, muchas gracias. Bueno, y esta última pregunta es para Amanda, y es, Amanda al final de la presentación nos mostraba una ruta, pero esa ruta debe iniciar en un pasito 1. Entonces, para las organizaciones que están iniciando en la comprensión, implementación, para digerir esto, la pregunta sería, ¿cuál es un tip o una recomendación de dónde puede empezar una empresa? ¿Cuál sería ese primer paso clave para empezar en esa jornada de ASG y en esa jornada de esa ruta de sostenibilidad de largo plazo? ¿Qué tip, qué recomendación darías para las empresas? Súper, gracias John por la pregunta. Bueno, si como hablamos, el primer paso es hacer la matriz de materialidad, porque me encantó lo que Jesús comentó, no somos iguales, ¿no? Cada organización, a depender del sector, a depender del país, de la región donde está, de lo que produce, va a tener sus temas prioritarios de sus stakeholders, sus públicos de interés propios, ¿no? Eso es la primera cosa. ¿Dónde estoy? ¿Qué hago? ¿Cuáles son estos stakeholders? ¿Cuáles son estos temas? Los temas, hacer todas las encuestas. La matriz de material es un proceso muy interesante donde se hacen encuestas, cuestionarios con estos diferentes públicos de interés para sacar los temas prioritarios, luego priorizar estos temas y a partir de ahí seguir con toda la estrategia. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias a nuestras tres panelistas. Son varias las preguntas, traté de condensar algunas en estas tres por efectos del tiempo. Seguiremos explorando y es un tema que es detonante de la visión estratégica de largo plazo. Para cerrar, dos mensajes importantes. El primero, recuerden que nuestra próxima sesión es el 20 de agosto. Los esperamos y las esperamos a todas las personas que están aquí hoy conectadas. Tendremos otro par de panelistas que también ya pronto les comunicaremos desde otros lugares de Sudamérica también acompañándonos, y hablaremos de cambio climático y carbono neutralidad.
Y como mensaje de cierre, pues agradecerles a nuestros 3 panelistas por acompañarnos el día de hoy y tal vez lo más importante y nuevamente ratificar la razón por la cual creamos espacios como el S-Community, es ese compromiso de BASF que tenemos para ser el aliado de ustedes, nuestros clientes, en ese proceso de transformación sostenible de largo plazo, como lo mencionaron además durante todas las 3 intervenciones, y como esa sostenibilidad es un elemento real de diferenciación y estratégico para nosotros, para ustedes y para este ecosistema productivo en el cual nosotros estamos presentes. Entonces queremos seguir generando ese conocimiento y cultura para todos en torno a aspectos relevantes y que sean coyunturales, como este tema que acabamos de ver hoy, para acompañarlos siempre en su estrategia de sostenibilidad. Con esto terminamos. Nuevamente muchas gracias y nos vemos pronto en la próxima edición, que será el 20 de agosto. Muchas gracias a todos. Fue un gusto estar con ustedes aquí hoy. Nuevamente gracias a Amanda, gracias a Ana, gracias a María Jesús por compartirnos todas estas buenas prácticas y conocimientos.